Nada define tanto el espíritu de la América de finales de los 70 y los 80 como los T-Tubs. Hoy son una reliquia del pasado, pero en su día eran lo más hot que había. Casi todos los fabricantes los ofrecían, y la fiebre por los T-Tubs se volvió tan loca que la gente incluso empezó a instalar T-Tubs aftermarket en autos con techo duro que jamás habían salido así de fábrica. Sin embargo, casi tan rápido como aparecieron en escena, los T-Tubs empezaron a perder popularidad. ¿Pero por qué pasó eso? Bueno, para llegar al fondo de esto, primero tenemos que regresar al origen del T-Tub, que ocurrió justo después de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre llamado Gordon Barrett fue el primero en diseñar el T-Tub, allá por 1948. Gordon era un diseñador automotriz muy destacado, que se convirtió en diseñador jefe de carrocerías en Duesenberg cuando tenía apenas 25 años, y fue por esa época cuando registró la idea del T-Tub, que se utilizó por primera vez en un auto prototipo de Tasco, del cual solo se construyó uno. Después de eso, los T-Tubs quedaron dormidos durante 20 años en el mundo del diseño automotriz, hasta que General Motors los introdujo en 1968 en los Corvette, como el primer auto de producción en serie equipado con ellos. Ahora quizá te preguntes, ¿por qué nadie hasta ese momento pensó en usar este diseño? Pues porque no lo necesitaban. Verás, la introducción del T-Tub por parte de GM puede considerarse una respuesta a las condiciones del mercado. Las ventas de convertibles en Estados Unidos estaban en una caída casi constante a lo largo de los años 60, justo al mismo tiempo que los sistemas de aire acondicionado en los autos empezaban a popularizarse. Si podías tener aire frío dentro del coche sin padecer todas las desventajas de un convertible, como una carrocería menos rígida, facilidad para robos, más ruido de rodadura y peso extra, entonces simplemente poner aire acondicionado a tu coupé normal con techo fijo parecía una opción mucho mejor. Y para entonces, el aire acondicionado también se estaba volviendo más y más asequible cada año. Además, había una presión latente sobre los fabricantes estadounidenses, una propuesta de ley, que nunca se aprobó ni se llevó del todo al Congreso, que buscaba prohibir los convertibles, argumentando que eran más peligrosos. Mucha gente le atribuye a ese proyecto de ley, por sí solo, el papel del villano que trajo los T-Tubs y mató a los convertibles en Estados Unidos, pero eso no es del todo cierto. Fue la combinación de todo lo que hizo que los convertibles tradicionales fueran menos atractivos que sus equivalentes con T-Tub en ese momento. El T-Tub, que ofrecía la sensación de techo abierto de un convertible pero retenía mayor rigidez estructural gracias a ese pilar central en forma de T, parecía una gran opción para mezclar lo mejor de ambos mundos. Ahora bien, Porsche acababa de introducir el techo Targa 2 años antes, para el 911 en 1966, un techo desmontable de una sola pieza. También habían registrado el nombre y patentado el diseño. Así que GM no podía simplemente copiarlo. Por eso vieron el T-Tub como la siguiente mejor alternativa. Resulta que Chevrolet no consultó del todo al titular de la patente de los T-Tubs, que seguía siendo Gordon en ese momento, y simplemente los ofrecieron igual. Él los demandó de inmediato, y se vieron obligados a pagarle un acuerdo económico por el uso de su diseño de T-Tub. Aún así, en el 68 el gato ya estaba fuera de la bolsa y los primeros Corvette con T-Tubs llegaron al mercado. Y spoiler alert, a la gente le encantaron. Era una novedad muy deseada, ofrecida primero en el Corvette, y se vendió muy bien. El propio Corvette convertible dejó de producirse por completo en 1976, en parte porque las ventas de T-Tub eran tan fuertes. Y, fundamentalmente, como los T-Tubs empezaron en el Corvette, en lugar de en un coche económico, fueron instantáneamente cool. Y eso le dio a Chevy la opción de ir bajando los T-Tubs al resto de su gama, como el Camaro en el 78, el Monte Carlo, y los Firebird bajo la marca Pontiac. A mediados y finales de los 70, los convertibles estaban siendo eliminados por casi todos los fabricantes, especialmente por los Big Three, las tres grandes, lo que aumentó las situaciones en las que el T-Tub tenía sentido. Ford los introdujo en el Mustang 2 e incluso en el Fox Body. Dodge los lanzó en el Magnum y el Aspen. Chrysler en el Córdoba. Y, para rematar, incluso Nissan,
Toyota y Subaru terminaron entrando al juego de los T-Top con sus propios modelos. La manía de los T-Top ya estaba aquí. No había ninguna razón práctica para que el comprador de un Subaru Brat necesitara un T-Top más que el dueño de un Corvette, pero aún así ocurrió. Se volvió tan loco el asunto que, como mencioné en la introducción, surgieron varias empresas por todo el país ofreciendo kits de conversión a T-Top para autos. Algunos incluso se vendían a través de concesionarios. Cars and Concepts fue una de las marcas más grandes que ofrecían estas conversiones, las cuales se instalaban en autos que sí tenían T-Tops como opción de fábrica, pero que no habían sido equipados con ellos cuando se compraron. Así que si tenías un Camaro 78 con techo liso, podías comprar una conversión aftermarket para añadirle T-Tops, a cambio de cortar el techo original de tu coche. La segunda generación de Camaro y Firebird era un candidato perfecto para esto, ya que los modelos posteriores del 78 en adelante ofrecían T-Tops y compartían el mismo techo. La gente retroadaptaba esos T-Tops en Camaros de principios de los 70 con bastante frecuencia. De hecho, hasta conozco a alguien que hizo eso en su Camaro. Y si te das una vuelta suficiente por Facebook Marketplace o Craigslist, probablemente encontrarás algunos coches que tienen T-Tops añadidos que nunca salieron así de fábrica. Hace poco vi un Nova 69 que los tenía instalados, y sé con certeza que esos no eran de fábrica. Esta fiebre de los T-Tops siguió hasta los años 80, pero el rebaño empezó a adelgazar un poco. Para entonces, los convertibles habían vuelto a atraer miradas y estaban de nuevo de moda, gracias al lanzamiento del convertible K-Car de Chrysler a principios de los 80. Era la primera vez, en muchos años, que los convertibles volvían a vender bien a gran escala comercial. El K-Car fue un éxito, y su versión convertible también. Otros fabricantes regresaron al mercado de los convertibles como respuesta a ese éxito. Las capotas convertibles eléctricas también se habían vuelto más rápidas y convenientes, lo que redujo la diferencia entre ellas y los T-Tops desde el punto de vista de comodidad de uso. Había, además, un problema evidente que empezaba a mostrar la cara cuando se trataba de T-Tops: entraba agua. Mucha. De hecho, una vez escuché una frase que, cariñosamente, resume perfectamente el estado de los T-Top. Hay dos tipos de T-Tops: los que tienen goteras y los que las tendrán. El techo Targa, como el del Porsche 911, era mucho más simple, porque solo había que sellarlo por la parte delantera y trasera. Con un T-Top, en cambio, el sello debía formarse alrededor de 3 lados del techo. Si a eso le sumas autos que, seamos honestos, no eran tan rígidos en aquella época, y un control de calidad que no siempre era el mejor, tenías la receta perfecta para las filtraciones. Y mira, estoy seguro de que hay personas que han tenido autos con T-Top durante décadas sin problemas de goteras. Pero esos son la minoría, no la regla. El propio Corvette, que había encendido la fiebre del T-Top, cambió en los 80 a un techo tipo Targa mucho más simple, con la generación C4, diseño que se ha mantenido hasta hoy. La novedad de los T-Tops empezó a desvanecerse. Los convertibles volvían a ser un símbolo de estilo y, siendo sinceros, el techo Targa más simple ya era un mejor producto, más fácil de usar y más fácil de hacer bien en un coche. El Camaro y el Firebird siguieron ofreciendo T-Tops hasta que sus modelos se cancelaron por completo en 2002, lo que trajo consigo la muerte del T-Top a todos los efectos, cerrando su tumultuoso ciclo de vida de más de 30 años en Estados Unidos. Y sí, aunque los T-Tops no vayan a volver pronto, y aunque sean bastante propensos a las goteras, no puedes evitar mirar hacia atrás y apreciar lo cool que eran cuando estaban de moda. La segunda mitad de los 70 en la historia del automóvil americano no tuvo muchas cosas destacables, pero los T-Tops fueron una de las pocas que realmente molaban. Y así concluimos el ascenso y la caída de los T-Tops. Espero que hayan disfrutado el video. Cuéntame en los comentarios si tienes alguna historia con T-Tops que quieras compartir. Me encantaría leerla. Y, en fin, no olvides darle like, compartir y suscribirte. De verdad me ayuda mucho. Todos los días subimos un nuevo video, nos vemos mañana. Hasta pronto.